¿Qué tal, amigos, buscadores y conocedores de los enigmas y misterios? Comenzamos la emisión número 11 del programa Somos Enigmas y Misterios a través de las instalaciones de la cabina de Somos Live Streaming aquí en la capital de México, Ciudad de México, en punto de las 16 horas 24 minutos. Para comenzar el tema del día de hoy, recuerden, estamos transmisión en vivo. En esta ocasión estamos en transmisión en vivo a través de las instalaciones. Recuerden dejarnos sus comentarios, sus likes, el seguimiento a todo este tema y bueno, algunas preguntas que tengan, igualmente sugerencias, comentarios, algún enigma, algún misterio que no hayan entendido, no se haya podido resolver. Bueno, lo vamos a tratar de exponer aquí. Vamos a tocar hoy el tema acerca de un tema que bueno, es histórico. Sin embargo, bueno, hay algunos mitos, algunos misterios, igualmente algunas conspiraciones acerca de toda esta catástrofe que sufrió la ciudad de Chernobyl y Pripyat. Vamos a retomar el tema, vamos a hacer una secuencia histórica. Está un poco amplio, sin embargo, bueno, nos vamos a adecuar a los minutos que tenemos asignados al programa para platicar acerca de este tema. Chernobyl, el surgimiento, la catástrofe y su actualidad. Todos lo que son los mitos y las conspiraciones que están detrás de toda esta catástrofe que se manejó en el año de 1986. Vamos a ver un poco de la historia de la ciudad, los accidentes previos que tuvo la planta nuclear de Chernobyl, igualmente, bueno, ya lo que fue la catástrofe radioactiva, las secuelas de la evacuación de toda la ciudad de Pripyat y mitos y conspiraciones, cómo está actualmente la ciudad, cómo se está moviendo o regenerando. Y bueno, sabemos que supuestamente está evacuada, está fantasma, sin embargo hay elementos y seres humanos que todavía siguen viviendo dentro de todo alrededor, dentro de toda esta catástrofe que se sigue manejando. Vamos a iniciar primeramente con qué es o dónde están ubicadas las ciudades de Chernobyl y Pripyat. Chernobyl es un vocablo de la romanización Chernobyl, pronunciación en ucraniano, y romanización Chornobyl, bueno, el lenguaje nativo de esta ciudad, que está situada al norte de Ucrania, en el Oblast de Kiev, cerca de la frontera de Bielorrusia. Está en los límites con la ciudad de Bielorrusia y actualmente tiene unos 74 habitantes actualmente ya dentro de este alrededor. Igualmente, bueno, Pripyat, que se encuentra cercano o bueno, fue un núcleo cercano, nada más comunicado por el puente Lenin. Pripyat es una ciudad fantasma en la zona de alineación al norte de Ucrania, en la región de Kiev, y cercana a la frontera con Bielorrusia de igual manera, y bueno, debe su nombre a que el río que atraviesa la ciudad se llama el río Pripyat. Fue fundada el 4 de febrero de 1970 expresamente para dar hogar a los trabajadores de la central nuclear. Esta en consecuencia o como un antecedente bueno, se le dio un nombre a esta ciudad, a esta planta nuclear, y bueno, toda esta tuvo un desarrollo social, tenía prospectado un desarrollo industrial, un desarrollo nuclear, igualmente un desarrollo social, para que tuviera todo un conjunto y fuera en su momento una ciudad con gran iconicidad a nivel industria nuclear. Debido a su estratégica posición geográfica, en un clima relevantemente templado, tenía un suelo fértil, cerca de una estación de tren, una autopista y el río Pripyat, que bueno, era el que comunicaba y enlazaba la ciudad de Chernobyl con Pripyat. La ciudad comenzó a desarrollarse, convirtiéndose en una de las zonas más agradables para vivir dentro de la antigua Unión Soviética, o la URSS, como se le llamaba en el siglo XX. Debido a esto, la población en tan solo 16 años creció aproximadamente hasta 40,000 personas, y bueno, la construcción de la ciudad fue llevada a cabo por el Partido Comunista de la Unión Soviética, mientras Leonid Brezhnev era el presidente de una Unión Soviética en los años 70. El desarrollo de las centrales nucleares eran vistas por la Unión Soviética como las más seguras en su momento, obviamente teniendo también instalaciones eléctricas, instalaciones nucleares, instalaciones de industria, igual metalurgia, y bueno, todos estos elementos que se conocieron que eran de vanguardia dentro de la Unión Soviética.
tuvo un logro importante dentro de la ingeniería soviética, y bueno, la energía atómica era utilizada para proyectos pacíficos. También ellos fueron precursores de toda esta energía atomizada o atómica para que se pudiera innovar y pudiera tener más tecnología y más avance durante los años subsecuentes, las décadas subsecuentes del siglo XX. El eslogan que ellos manejaban bajo estos proyectos soviéticos pacíficos era el átomo pacífico, que bueno, era muy popular en esos tiempos y era icónico de toda esta Unión Soviética. Inicialmente la construcción del complejo estaba prevista a solo 25 kilómetros de Kiev, y la Academia Ucraniana de Ciencias junto con otros órganos institucionales expresaron su preocupación de que estuviera la central tan cerca de la ciudad, por lo que la planta y Pripyat fueron construidas en su actual localización a unos 100 kilómetros de Kiev. Inicialmente, bueno, esto se tenía como un plan B, un plan piloto, pero bueno, debido a toda esta cercanía y el carácter que tenía de planta nuclear, se decide que bueno, hubiera un tramo, un trazo de 100 kilómetros de distancia para que bueno, en cuanto hubiera alguna contingencia, algún accidente, ya se estaba previendo, tuviera una distancia acorde o una distancia promedio para que no afectara a la población. El desarrollo de las centrales nucleares en febrero de 1970, bueno, tuvo un auge por medio de la construcción de varios complejos industriales, varios complejos científicos e institucionales, y bueno, los funcionarios de la URSS llegaron a la conclusión de que la mayor parte de los 10,000 habitantes en su momento tuvieron inicialmente, provenían todos de la ciudad de Kiev, para que tuvieran trabajo, tuvieran un desarrollo social y bueno, tuvieran una expansión como una ciudad nueva. Se tenía que pensar que los nuevos pobladores se sintieran más a gusto bajo un esquema de comunidad o localidad muy específica. Sin embargo, bueno, tenían proyectos para expandir esta ciudad y se pudiera hacer más cosmopolita. De igual forma, los pobladores empezaron a plantar arbustos de rosas por cada habitante. Ellos tenían cosechas, tenían plantaciones allegadas a la zona, y bueno, en 1986 la ciudad tenía cerca de 50,000 arbustos de rosas aproximadamente. Era una ciudad, era una localidad donde las plantaciones de rosas, bueno, se hacían de manera local, se hacían de manera natural, y bueno, porque a reserva de que el terreno era fértil, todo esto, bueno, tenía ciertos usos comerciales y bueno, toda lo que es la ornamentación localmente. Las primeras vías urbanas se llamaron Avenida de los Entusiastas y la Calle de la Amistad de los Pueblos. Ya para 1985 la ciudad disponía de un centro cultural, una biblioteca, un cine, un hotel, una escuela con arte y una sala de conciertos, instituciones médicas, lo que son hospitales, escuelas de formación profesional, una escuela de ingeniería llamada o nombrada Kivyushevkik, y las instituciones domésticas, así como comedores, cafeterías, áreas de esparcimiento, parques para que tuvieran picnics, un parque de diversiones dentro del centro de la capital de Pripyat, y bueno, más de 10 guarderías aproximadamente. Pripyat obviamente era un sitio de recreación en el que vivían habitantes con una media de 30 años. Desde la fundación en 1970 hacia el desarrollo de la década de los 80, Pripyat contaba con esta media o mediana de habitantes en aproximadamente 30 años. Los constructores se empeñaron en edificar todos los jardines infantiles y las instalaciones deportivas de igual manera, para que tuvieran recreación y tuvieran una mayor expansión en cuanto a índole social, se puede llamar. De igual manera, bueno, la ciudad, la media de edad de la ciudadanía estaba entre 30 años y 25, y no rebasaban menos de 25 años. Sin embargo, bueno, se tuvo que comprobar, y fueron los primeros habitantes los que tuvieron aproximadamente más de 1,000 bebés o nacimientos en cada año que pasaba de la década de los 70s y la década de los 80s, antes del accidente. Toda esta vanguardia, toda esta socialización, todo este crecimiento o explotación demográfica dentro de Pripyat era de manera medianamente acelerada, con el rango de edad de 30 años en la población media.
Según los planos maestros del desarrollo de la urbe, se suponía que se alcanzaría al menos 80,000 habitantes para la década de los 90. Se esperaba que la ciudad atómica fuera una de las más controversiales o más atractivas a nivel mundial, y bueno, fuera un impacto localmente y un impacto de iconicidad para Ucrania. Su mejor época era conocida durante la Unión Soviética como la ciudad del futuro, y bueno, era una ciudad que ya estaba planeada estratégicamente, que tuviera cierto desarrollo y bueno, tuviera todas sus entradas, todo su desarrollo comercial, industrial y atómico o científico, y adjunto a la ciudad de Pripyat, que bueno, tenía planes de evolución a largo plazo. La ciudad estaba también planeada con amplias avenidas, edificios hasta de 16 pisos de altura, mucha vegetación. De igual manera, no existían altos índices de criminalidad. Había un gobierno municipal que tenía en marcha planes de expansión y mejora, y bueno, se incluían dentro de estos planes la construcción o la expansión, sobre todo de una torre de televisión, un hotel, 2 centros comerciales para que tuviera auge, pabellones deportivos, cines y un palacio de cultura institucional. Ya una vez fundamentada una vez creada o fundada la ciudad de Pripyat, se da paso a la central nuclear. La central eléctrica nuclear memorial, llamada Vladimir Ilich Lenin, fue una planta de energía atómica en la ciudad de Pripyat, que bueno, estaba relacionada o estaba a 100 metros de distancia. Esto ya de la distancia de Ucrania hacia Pripyat y hacia la central nuclear ya tenía 18 kilómetros al noroeste de la ciudad de Chernobyl. Los 16 kilómetros de frontera entre Ucrania y Bielorrusia, y tenía 120 kilómetros aproximadamente al norte de Kiev. Todas estas ciudades ya estaban estratégicamente proyectadas, planeadas para que fuera un núcleo industrial, un núcleo social, y bueno, tuvieran desarrollo o auge con el paso de los años. Al principio de la década de los 70, uno de los principales objetivos del comunismo soviético consistía en aumentar el uso de la energía nuclear, todo este potencial que ellos tenían tanto en tecnología como en recursos naturales y recursos científicos. Bueno, se perfilaba para que fuera una proyección de energía nuclear. En agosto de 1972 se inicia la construcción de la central, y fue uno de los proyectos más prestigiosos de la época de los 70s del siglo XX. La central poseía 4 de los 13 reactores entonces construidos a nivel mundial. Ellos siempre han estado a la vanguardia, y la central era la más potente a nivel mundial. Por eso mismo Pripyat también se le conocía en la URSS como la ciudad del futuro, que bueno, es lo que estábamos mencionando en textos anteriores. La central consistió en 4 reactores, cada uno con una capacidad de aproximadamente 1000 megawatts, y más 2 en construcción al momento del accidente, y otros 4 en fase de planeamiento o de construcción. La planta fue diseñada y dirigida por Viktor Brukhanov, quien ordenó una construcción muy rápida y fue el principal acusado del accidente previo, que bueno, tuvo un antecedente al de 1986. Sin embargo, bueno, la sociedad soviética, bueno, el gobierno de la URSS no emitió ninguna alerta, porque bueno, lo consideraban de bajo riesgo. Ahorita vamos a comentar un poco más acerca de los accidentes que estuvieron previstos antes de 1986 y los que bueno, se generaron después de ese año. Retomamos el tema. Bueno, ya tuvo una construcción rápida, y el reactor presentaba fallos en el diseño que le hacían altamente inestable la baja potencia. Todo esto, bueno, ya a nivel técnico, a nivel científico, tenían ciertas desestabilidad. Sin embargo, bueno, se tenía desarrollado y se tenía planeado que se siguiera sustentando para que se consolidara como una de las plantas a nivel mundial con mayor capacidad. De igual manera, la noche que ocurrió el accidente, el ingeniero Viktor Brukhanov tenía muchos problemas para cumplir con los plazos de construcción. Estaba construyendo fuera de los plazos, de los deadline de entrega, y bueno, todo esto llevó a la precipitación de todas estas instalaciones y su apertura. No se habían empleado materiales inífugos, y bueno, todo esto repercutió en que tenía cierta coalición, cierta estructura que
colapsaba y bueno, tenía fugas radiactivas de mediana o baja intensidad. La construcción de la planta y de la ciudad de Pripyat para albergar a sus trabajadores fue inicialmente el objetivo, y las familias de todos estos trabajadores para que empezaran a instaurarse durante el año de 1970. La tercera central nuclear de la Unión Soviética fue iconizada en la ciudad de Chernobyl, y bueno, después está encontrada en el tercer lugar después de las centrales de Leningrado y Kursk. La primera planta de energía atómica en el suelo ucraniano fue la que se instauró en Chernobyl, ya con una sociedad alrededor y bueno, planeada para fines estratégicos. De igual manera, el primer reactor fue completado y entró en servicio en 1977. Estamos hablando de todavía de la década de los 70s, y tuvo un segundo reactor en seguimiento en 1978. Ya el tercero se apertura en 1981 y el cuarto ya es consolidado en el año de 1983. Estaban dos más en previa construcción y en previa realización o apertura. Sin embargo, bueno, al momento del accidente, el quinto estaba programado para 1986, y bueno, a causa de toda esta colapso, toda esta destrucción que creó la catástrofe de 1986, fue cancelado el 20 de abril. En 1989, esto bueno ya tuvo repercusiones, ya no pudo ser efectuado por toda esta radiación que se había emitido en cierto momento, y bueno, pocos días antes del tercer aniversario del accidente fue la cancelación y la detención de todo este proyecto que se tenía para la ciudad de Pripyat y bueno, lo que es la planta de Chernobyl. Vamos a seguir platicando acerca de todos los accidentes expuestos que tuvo, los accidentes previos que tuvo esta planta y bueno, las repercusiones sociales que tuvo la ciudad de Pripyat y de Chernobyl. La energía eléctrica que se generaba mediante un par de turbogeneradores enfriados por hidrógeno o mediante el elemento del hidrógeno se encuentran en una sala de máquina de 600 metros de largo adyacente al edificio del reactor, el reactor principal que fue el que estalló. La planta de Chernobyl estaba equipada con ambos tipos de turbinas y bueno, tenía un bloque de 4 nuevas turbinas. Sin embargo, bueno, estas resultaban ser más sensibles a ciertos parámetros de funcionamiento y de ejecución mecánica, y bueno, sus cojinetes experimentaban problemas frecuentes con las vibraciones. Todo esto a nivel técnico tenía ya cosas o problemas insostenibles, tenía muchas fallas. Sin embargo, bueno, siguieron trabajando en el proyecto para que esto se pudiera seguir expandiendo y desarrollando. El 9 de septiembre de 1982 está planteado como un primer accidente, un accidente previo, que tuvo lugar con una fusión parcial en la base del reactor número 1 de la planta. Debido a la política de hermetismo que tenía el gobierno soviético vigente dentro de toda esta llamada URSS, el grado del accidente no fue hecho público sino hasta 1985, es decir, 3 años después el reactor, bueno, tuvo esta falla, fue reparado, fue oculta esta información y sin embargo, bueno, fue vuelto a poner en funcionamiento para el servicio a cabo de unos meses antes de la catástrofe. El 26 de abril, bueno, todos sabemos que el 26 de abril de 1986 fue durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico, el aumento súbito de la potencia en el reactor 4 fue lo que colapsó o empezó a causar la fuga de toda esta radioactividad. Se produjo el sobrecalentamiento del núcleo y lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior. 600,000 personas aproximadamente percibieron o recibieron todas estas dosis de radiación durante los trabajos de descontaminación que terminaron en el aislamiento del reactor con un sarcófago de hormigón armado para prevenir todas estas fugas o el escape adicional de toda la radiación expuesta hacia la atmósfera. Las poblaciones de áreas próximas fueron evacuadas, bueno, grandes áreas dentro de Europa o de ciertos países en Europa también fueron alcanzadas por la contaminación radioactiva y diversas clases de cáncer se habían desarrollado o detectado en cierto grado. Un importante crecimiento de cáncer en Ucrania, Bielorrusia y bueno, se recibió la mayor cantidad de contaminación radioactiva que jamás había recibido durante todo el siglo XX.
Bueno, continuamos también con el tema. El 11 de octubre de 1991, estos ya fueron accidentes a posteriori de todo este accidente, gran catástrofe de 1986. El 11 de octubre de 1991 se produjo un incendio en la turbina número 4 del reactor 2 y estaba siendo reparada. El interruptor defectuoso causó un cortocircuito y incendió el material aislante cercano. Este a su vez tuvo una filtración de hidrógeno que es corrosivo y se utilizó como refrigerante en las turbinas para que aparentemente creara las condiciones para un principio de incendio en el techo, y se colapsa una de las vigas que lo estaban sosteniendo. En el 12 de febrero de 2013, esto ya es 12 años después, 22 años después, parte del techo de la estructura cayó sobre la sección de turbinas debido al peso de la nieve que se fue acumulando sin ya tener mantenimiento previo en los techos de todas estas plantas, y empieza el colapso y el apocalipsis, por así decirlo, de toda esta planta nuclear. Hablando del accidente oficial y la evacuación, vamos a fragmentar un poco aquí el tema. El 25 de abril, volvemos a retomar que fue el cuarto reactor de la central nuclear de Chernobyl, que explotó aproximadamente a la 1:23 horas con 58 segundos. Esto tiempo local en Pripyat y en Chernobyl, 1 de la mañana 23 minutos. Y toda esta falla, toda esta sucesión de errores provocó realmente una enorme subida de potencia. La gran fusión del núcleo que dejó al descubierto por toda esta explosión el núcleo de la radioactividad, de todo esto hidrógeno, todo esto que se estaba manejando en su momento para el manejo nuclear, y todo esto quedó expuesto. Los residentes permanentes se quedaron dentro del reactor. No hubo una alerta inmediata, sin embargo, toda esta capa, esta contaminación, esta nube química quedó expuesta en cuestión de horas. La gigantesca nube radioactiva alcanzó los límites y ciudades o países de Europa, y ya después de unas horas se detecta o se determina por medio del gobierno de Ucrania y el gobierno de la URSS que se empiece a detectar o se empiece a marcar una zona de exclusión. Obviamente todo este personal en Chernobyl fue evacuado debido a que los niveles de radiación empezaron a sobrepasar todos los estándares de seguridad, y empieza toda el apocalipsis de la planta. Los órganos del distrito de la Unión de Bielorrusia y de Ucrania, así como la defensa civil, recibieron el informe sobre la explosión y el fuego en la central nuclear de Chernobyl desde temprano en la mañana del 26 de abril de 1986. Horas después, el personal de defensa civil de Ucrania se desplegó hacia la ciudad para que los militares colocaran cordones y prohibieran la entrada y salida de los vehículos de transporte, con excepciones de camiones de servicio. Esto ya estaba planeado, ya estaba ejecutado, porque no se había dado una alerta social, no se había dado una alerta local hacia la ciudadanía o los ciudadanos comunes y corrientes, por así llamarlo. Sin embargo, ya la defensa civil, los militares ya estaban con conocimiento y empezaban a practicar o a actuar conforme a los protocolos de seguridad. Los militares, empezaron a organizar el control constante del estado de la radiación en Pripyat y los alrededores. Ya los niveles más altos de radiación se concentraban en el oeste de la central, pero la difusión de la contaminación radioactiva realmente fue más insignificante debido al poco viento. Ya el personal de defensa civil en este caso estaba preparado para evacuar toda la ciudad, aunque el gobierno de la URSS no era capaz de tomar una decisión definitiva en esos momentos. Las autoridades soviéticas estaban al mando. Llegaron a actuar 20 horas después. Sin embargo, el mandatario que estaba en ese momento, que era Mikhail Gorbachev, aseguró que la población podía continuar con sus vidas normales. Incluso las escuelas de Pripyat abrieron sus puertas y recibieron a los infantes de forma habitual en la mañana siguiente después de la catástrofe. Obviamente ya todo cubierto de la nube nuclear, la nube química. Sin embargo, la sociedad estaba haciendo sus labores como cualquier otro día. Ya por la noche,
el nivel de radiación en Pripyat superó el fondo natural de 600,000 veces la radiación permitida. Ya la situación de la radiación no causaba alerta y los físicos de la Comisión Gubernamental recomendaron empezar a evacuar a todos los habitantes. Ya estaba el protocolo, sin embargo no se había tomado la decisión y no se había efectuado toda esta evacuación en tiempo y forma. Fue 20 horas después de la catástrofe, casi llegar a las 24 horas para empezar a evacuar a toda la gente, a todos los habitantes de Pripyat. Los de Chernobyl, bueno, ya estaban fuera. Los de Pripyat, la sociedad local era la que estaba en juego. Sin embargo, bueno, no se podían juzgar los niveles de confianza sobre el estado con la zona del reactor activo y el mayor desarrollo del accidente. Cerca de las 10 de la noche o 22 horas tiempo local, la comisión llegó a la conclusión de comenzar la evacuación al día siguiente, ya posterior 24 horas después, y se contactó a las organizaciones de transporte en Kiev para empezar a transportar o trasladar más de 2,000 autobuses que llegaron por la noche. Ya todo esto estaba coordinado, ya estaba planeado, y bueno, las autoridades civiles locales comenzaron a darle la preparación a todos los asentamientos circundantes a la ciudad de Pripyat y al centro de Pripyat para recibir a toda la gente evacuada al día siguiente. Vamos a marcar ahorita un primer corte musical, el primer corte musical para seguir hablando de toda esta información de Chernobyl. Es muy extensa, sin embargo, bueno, vamos a tratar de fragmentarla un poco más. Regresamos después del corte musical o informativo, por favor.
Listo, pues ya estamos de regreso después del corte musical a cargo de los patrocinadores de aquí de las instalaciones de Somos Live. En un momento más revisamos sus comentarios, ya tenemos varios comentarios, varios likes, varios emoticones, bueno, que nos están compartiendo en la transmisión en vivo, les agradecemos muchísimo. Vamos a recapitular o a terminar rápidamente el tema para que no se extienda más, porque es mucha la información que tenemos para compartirles. Nos quedamos aproximadamente ya con la evacuación, nos quedamos con el tema sobre el dedo de la evacuación. A las 7 de la mañana continuamos con esto. A las 7 de la mañana del domingo siguiente, el presidente de la Comisión Gubernamental confirmó una decisión sobre la evacuación de la población de la ciudad de Pripyat, y ya la preparación de la evacuación ya estaba prevista a partir de las 14 horas tiempo local, y a las 13:10 de la tarde, a las 13:10 horas, un corto mensaje oficial fue transmitido por las radios por el radio local hacia los habitantes, comunicando que se habría producido una situación insatisfactoria dentro de la planta nuclear de radiación, y bueno, como medida de seguridad se había decidido evacuar por 3 días únicamente todo el centro y los alrededores de la ciudad de Pripyat. Las autoridades contaban ya con autobuses, barcos, trenes, camiones y bueno, sumados alrededor de 9,000 personas en conjunto para que fueran estuvieran participando durante toda esta evacuación entre militares, civiles y bueno, todos los elementos humanos para llevar a cabo toda esta evacuación alrededor. También se tenía previsto que, bueno, a partir de las 17 horas la ciudad ya estuviera desierta, y específicamente a las 18:20 horas tiempo local de Pripyat, la policía empezó a revisar, o policía y militares empezaron a revisar las instalaciones, los apartamentos, en el cual, bueno, nada más contabilizaron o encontraron 20 personas dentro de los complejos residenciales que, bueno, se negaron a ser evacuadas, que supuestamente días después todas estas personas, aproximadamente las 20 que se están mencionando o se sabe que se encontraron, hallaron sus cadáveres ya semanas después, ya dentro de sus departamentos se encontraron estos cadáveres, y bueno, fueron colocados ya como en la fosa común para que pudieran ser ya sacados de toda esa radiación, que no estuvieran descomponiéndose más por radiación y no estuvieran incentivando toda esta contaminación. Ya los evacuados fueron colocados en familias de las ciudades alrededor y las aldeas de los distritos continuos a la ciudad de Pripyat. Se previó la evacuación para unas 50,000 personas aproximadamente, pero bueno, el número real fue menor debido a que algunas personas ya habían abandonado la ciudad días antes y algunos se habían ido de fin de semana de la ciudad de Pripyat hacia otros lugares. Las autoridades informaron a la población aproximadamente que no había necesidad de llevar nada consigo, excepto documentos y alimentos para el viaje. Sin embargo, bueno, se planteó la objetividad, la opción de que regresarían aproximadamente a sus casas o a la ciudad de Pripyat en 3 días, y sin embargo, bueno, esto ya no fue un hecho. Ya según la fuente oficial de información, los vehículos de transporte fueron suficientes y la evacuación fue relativamente fácil. Durante los preparativos de todo este previo desfile del 1 de mayo, el Día de los Trabajadores también en la URSS, durante la década de los 80s, habían existido ya unos preparativos, unos ensayos a nivel local, a nivel calles abiertas. Toda la ciudadanía, bueno, estaba participando en estos proyectos, en estos ensayos. Sin embargo, bueno, ya la nube química, la nube nuclear, ya estaba cubriendo la capital de Pripyat y se estaba expandiendo rápidamente. Sin embargo, bueno, estaban disfrutando de las actividades al aire libre, y el gobierno, o bueno, en este caso las autoridades de la URSS, todavía lo tenían supuestamente bajo un control. Sin embargo, ya estaba afectando a la población. Ya empezamos a hablar de las secuelas de la evacuación, las secuelas que tuvieron toda esta evacuación a nivel social y nivel humano. Ya en 1986, la ciudad de Slavutich fue construida para reemplazar a la capital de Pripyat, o a la ciudad de Pripyat. Después de la ciudad de Chernobyl, esta fue la segunda mayor ciudad para acomodar a los trabajadores de la planta y a todos los elementos que participaban en las instituciones científicas. Muchos de los edificios de los departamentos han sido completamente saqueados, sin embargo, nada de valor se dejó atrás. Algunos continúan sin ser tocados, muchos de los interiores de los edificios han sido víctima de vandalismo. Estamos hablando ya específicamente de la ciudad de Pripyat, después de toda esta evacuación, todo el colapso y la secuela que tuvo socialmente. Sin embargo, bueno, empezaron a ser
empezaron a tener falta de mantenimiento los edificios, las instituciones, todos los locales comerciales, los locales o los centros culturales que bueno ya tenían previsto o que ya estaban funcionando, y bueno empezaron a generar fauna nociva. Igualmente el goteo en techos. Después de la primavera de ese año empieza a haber inundaciones y bueno empezaron a crecer de manera inusual todos los árboles, toda la maleza que en algún momento estuvo controlada, y bueno ya fue una invasión por falta de todo este mantenimiento que se tenía dentro de los edificios. Un colegio, posteriormente en 2005 se habla de que un colegio de 4 pisos colapsó parcialmente en julio de este mismo año. Después de casi 30 años los 29 años en específico de toda esta evacuación, en 2005 bueno ya todos las estructuras, los edificios, la arquitectura de la ciudad de Pripyat ya empieza a tener deterioros y se empieza a colapsar, dejándolo en ruinas. La ciudad tiene muchos edificios y de departamentos, dentro de los cuales se encuentran abandonadas fotografías, juguetes de niños, ropa, objetos personales. En los restaurantes y plazas de juego, bueno, también hay algunos restos de máscaras antigas. Hay ciertos objetos que han sido encontrados dentro de todos estos complejos de construcción. Sin embargo, bueno, están ya como una ciudad fantasma y bueno, son parte de la secuela que ha tenido. Hay hospitales, escuelas y gimnasios abandonados y bueno, obviamente el mantenimiento de las construcciones no existe ya. Sin embargo, bueno, también tenemos aquí el dato de que existe mucho moho y hongos y bueno, las plantas y toda esta maleza ha crecido dentro de ciertas instalaciones. Hay agua estancada, hay terrazas y pisos superiores en los edificios, los cuales ya están a punto de derrumbarse, y la humedad en todas las paredes y los suelos están debilitando la estructura y la pintura de las mismas estructuras. En la zona de 30 kilómetros alrededor del reactor existen unas 94 aldeas que están adjuntas hacia la ciudad de Pripyat y Chernobyl. De igual manera, bueno, la masiva evacuación de la población, queda un puñado de aldeas alrededor. Estas aldeas no fueron afectadas, supuestamente no fueron evacuadas. Sin embargo, bueno, tienen la radiación cercana o presente a estos terrenos. Hay una pequeña urbe en Chernobyl donde hay unas 2,000 personas que viven cerca de los límites con Pripyat, y bueno, aproximadamente son al momento de la evacuación fue el 5%. Se prevé o se estipula que el 5% de los habitantes que fueron evacuados en ese entonces son estas aproximadamente 2,000 personas que viven alrededor de toda la ciudad. También se dice que estas 2,000 personas son pacientes que están infestados de radiación, y que bueno, el desastre nuclear dejó como secuelas a todos los pacientes que ingresaron al hospital general, al hospital local de Chernobyl o al hospital de Kiev, y bueno, todos estos pacientes se fugaron en su momento y están viviendo en todas estas comunidades a la redonda de la ciudad de Chernobyl. La ciudad quedó totalmente suspendida en el tiempo, y bueno, es una muestra de que solamente se encuentran símbolos comunistas. Ya obviamente no hay un mantenimiento, sin embargo hay litografías a manera de murales que todavía subsisten en los panoramas o en las estructuras de estos edificios y comercios. Todavía existe la casa de voto, donde existen las urnas y los carteles que se mostrarían el 1 de mayo de 1986, al igual que la rueda de la fortuna oxidada. Este es un emblema, una imagen emblemática de toda esta destrucción, de toda esta evacuación, la rueda de la fortuna emblemática, que podemos ver, bueno, aquí detrás de nuestra imagen hay una fotografía donde se muestra que la rueda de la fortuna queda ya nada más en los restos oxidados. Ya no hay mantenimiento, ya no hay funcionamiento. Es una ciudad netamente fantasma. Sin embargo, bueno, hay por algunas teorías, algunos mitos de que todavía existe fauna que bueno, está mutada, y hay seres humanos. Se dice por ahí que son caníbales. ¿Por qué? Porque pues obviamente ya la ciudad ya no tiene un comercio, ya no tiene una evolución, simplemente se queda como una ciudad fantasma, y bueno, todo esto lo lleva a ser parte de todo este abandono que dejó, esta secuela que dejó la evacuación. Retomamos un poco el tema. Después del accidente, bueno, se había usado
Se había usado la rueda de la fortuna solo una vez antes de la evacuación y bueno, el edificio del gobierno y los escudos de la URSS y de la República Soviética Socialista o República Socialista Soviética de Ucrania tiene ciertos esquemas, todavía tiene ciertas pinturas, litografías en conjunto con partes del himno nacional de la URSS escritas en varios edificios. Todo esto, bueno, ya se quedó a la posteridad y se quedó como un desalojo masivo. Ya para entrar al tema de los mitos y las conspiraciones que todo esto rodean a la ciudad o a la evacuación del accidente de la planta de Chernobyl, del reactor número 4, se dijo que en realidad la zona de exclusión fue creada para levantar un centro secreto de investigación de armas psicotrópicas y de armas nucleares. Sí, fue un centro nuclear, fue un centro de reactivos, fue un centro atómico. Sin embargo, bueno, ya toda esta conspiración lo lleva a más para ejecutar toda esta evacuación masiva, toda esta miedo por medio del mass media a nivel nacional y bueno, después a nivel internacional, para que realmente estos reactores sigan funcionando como instalaciones para construir armas nucleares. Una de los mitos que se encuentran aquí para la evacuación de la ciudad de Chernobyl y del centro nuclear de Chernobyl y la ciudad de Pripyat son 5 aproximadamente. Empezamos con la primera, que serían las mutaciones, que es como un mito que se dice que la radiación en las zonas de exclusión causó mutaciones en los animales y en los vegetales y bueno, se empezaron a crear monstruos con una fuerza increíble, con extremidades no normales o bien fueron creciendo sin ellas. La realidad es que bueno, no hay una evidencia científica, hay evidencia fotográfica, hay evidencia en video, que bueno, hay personas que van como por souvenir o van en tipo turista y han logrado captar ciertas mutaciones en la fauna local de la ciudad de Pripyat y de Chernobyl. La inmensa cantidad de pájaros y animales, bueno, murieron a causa de la radiación poco después de las explosiones en el año de 1986 y se han logrado hay efectos poco duraderos para la radiación que han hecho que aparezcan árboles atrofiados y animales en niveles altos de cesio o celcio, que bueno, fue una exposición realmente muy a flor de piel de toda esta radiación. El segundo mito, bueno, es la radiación peligrosa, que es dentro de la zona de exclusión alberga una floreciente población de animales como lobos, venados, castores, jabalís, ardillas, y bueno, se cree que la radiación causada por los accidentes no era perjudicial para la salud. La realidad es que bueno, las investigaciones científicas muestran que de hecho la zona se ha convertido en un refugio de vida silvestre, de vida animal salvaje, porque bueno, toda la ciudad ya sigue siendo una ciudad fantasma. La razón por la que los animales abundan ahí es porque no hay seres humanos que estén en desarrollo, en evolución, que no tengan actividades, y bueno, los efectos de la ocupación humana como la caza, la agricultura y la recolección tienen un impacto peor en la vida silvestre que la radiación. Esto, sin embargo, bueno, es un mito, que toda esta área de evacuación tiene una flora y una fauna silvestre o fauna salvaje activa, y bueno, no hay niveles tan altos de radiación como en su momento se especuló y se empezó a masificar dentro de los medios de comunicación a nivel internacional. Otro mito que se menciona por ahí es que para contrarrestar la radiación en el organismo humano y animal tenía que ingerirse el alcohol. Se llegó a decir que los efectos tóxicos de la radiación se podrían neutralizar mediante la toma o la ingesta del licor de vodka, vino o cantidades copiosas de cerveza. La realidad es que bueno, tampoco hay una evidencia científica de que el alcohol tenga un efecto protector contra las radiaciones que están expuestas en esta área local. Los investigadores han descubierto que el resveratrol tiene un antioxidante natural y que bueno, este está presente en el vino rojo o el vino tinto. Sin embargo, bueno, podría proteger a las células de los daños causados por la radiación, pero no es efectivamente o 100% efectivo ante esta radiación expuesta. Otro mito por ahí es dentro de la zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor, que se cree que la zona está reemplazada por una reserva natural apta para el turismo ecológico. La realidad es que el año pasado, estamos hablando de 2017 en este caso, es información de finales de 2018, el gobierno de
Ucrania consideró recortar la zona de exclusión a 10 kilómetros y bueno, declarar el resto en una reserva de la biosfera. Esto bueno, también ya la misma naturaleza ha hecho su papel, ha hecho su trabajo de restaurar o reforestarse a sí misma y bueno, los niveles de radiación empiezan a bajar. Obviamente todos los elementos químicos se emanan o se extraen de la Tierra y en algún momento empiezan a quedarse en el subterráneo y empieza una regeneración natural por parte de todo el entorno ecológico o la biosfera. Bueno, otro mito es de que el centro de armas, el centro de nuclear se está utilizando como un centro de armas psicotrópicas, ya que se ha llegado a afirmar que el verdadero objetivo de la creación del área de exclusión para instalar un nuevo centro de investigación es exclusivamente de un centro de investigación de armas psicotrópicas de alta seguridad. La realidad es que bueno, la planta nuclear había tenido una instalación de alta seguridad de componentes del sistema de alerta temprana de fabricación soviética. Es ahí donde decimos que bueno, entra la conspiración de que realmente sigue funcionando, pero como un centro de armas nucleares o armas militares. Bueno, el sistema de antimisiles Duga-3, que lleva una construcción y operación de aproximadamente 10 años aproximados. Y bueno, todo esto tiene un radar ya instalado, esta área, que es capaz de detectar un misil balístico lanzado desde una distancia de 2.500 kilómetros. Tras el desastre de abril de 1986, el gobierno soviético supuestamente ordena la demolición del centro. Sin embargo, bueno, todavía hay especulación y hay ciertas investigaciones que están develando otras nuevas teorías y otras nuevas conspiraciones. Hay conclusiones recientes del informe del UNSCIRS. El UNSCIRS es el United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, o la Comisión Científica de las Naciones Unidas sobre efectos de las radiaciones atómicas. Ellos están dando un informe acerca del accidente de Chernobyl, que no representó una tragedia masiva o no alcanzó las muertes por radiación como se manifestó en su momento en el año de 1986 durante el siglo XX. La explosión no mató a miles de personas ni tampoco contaminó enormes áreas durante cientos de años. Las dosis de radiación a las que fueron expuestas la población de Rusia y de Bielorrusia, Ucrania y sus alrededores, no ha tenido impacto sobre su salud como se está generando o se está especulando durante todos estos años. La gente no sufre de leucemia con mayor frecuencia ni dan a luz a niños con defectos congénitos. Igualmente, el informe está marcando que los autores fueron aproximadamente solo 134 miembros del personal de la planta y de los equipos de emergencia que fueron expuestos a toda esta radiación química. Fueron expuestos a niveles muy elevados de dosis de radiación ionizante y bueno, sufrieron la enfermedad aguda de radiación. 28 de ellos murieron a causa de la radiación y 2 a causa de quemaduras generales, pero se especula que fueron las únicas muertes registradas oficialmente. Sin embargo, esto se masificó y se llevó a una catástrofe internacional. Hay otro punto dentro del informe del UNSCIRS que declara que 14 años después del accidente de Chernobyl no existe ninguna evidencia científica de un aumento en la incidencia de cáncer o el aumento de la mortalidad o la ocurrencia de otras enfermedades atribuibles a la radioactividad. Se ha observado un significativo aumento en la incidencia de desórdenes psicosomáticos relativos a los sistemas respiratorio, digestivo, nervioso, de glándulas, pero esto bueno han sido causado por efectos de los desórdenes de la radiación, sino por el miedo o la psicosis que se generó en su momento. La gente tiene miedo de seguir expuesta a la radiación y bueno, viven en un territorio de contaminación continua que algún día supuestamente desarrollarán cáncer. Sin embargo, bueno, están viviendo una vida normal, una vida un poco más doméstica. Sin embargo, bueno, la gente sigue con vida, no ha estado decrementando, no se ha incrementado la cantidad de muertes como se especuló en algún momento. Inmediatamente después del desastre, miles de mujeres embarazadas en Ucrania y Bielorrusia decidieron o fueron persuadidas por los médicos locales, los médicos gubernamentales, de efectuarse o realizarse abortos. Las mujeres, bueno, tenían miedo de que al dar a luz no fueran unos fetos con un desarrollo normal, sino que fueran fetos mutados. Mientras tanto, bueno, después de todo este desastre, el número de recién nacidos con serios defectos en Ucrania no ha aumentado del todo. Sí ha habido males congénitos, ha habido o han existido malformaciones, pero no se
se ha presentado como se especulaba en su momento, que iban a ser por generaciones y generaciones y generaciones, y cada generación iba a crecer el número de fetos mutantes o de organismos humanos con malformaciones congénitas. De igual forma, esto está relacionado con el cáncer de tiroides introducido por radiación y que se va desarrollando en un ser no nato durante de 5 a 6 meses, y bueno, aproximadamente alcanza su desarrollo o malformación genética de 6 a 9 años, causando estragos. El aumento en los casos se había notado ya después de un año después del accidente, y bueno, no se encontraron ninguna correlación entre la exposición de los niños a diversas dosis de radiación y la incidencia de cáncer de tiroides. En su momento, en la evacuación, se dijo que se ocultó la información real de cómo contrarrestar toda esta radiación, todos estos efectos que se estaban respirando, y bueno, iban a enfocarse o a dañar el cáncer de tiroides por medio del lugol líquido, que era como un componente, una solución de compuestos estables del yodo. Era mucho más adecuado que las grajeas del yoduro de potasio para evitar la absorción del yodo radioactivo. Todo esto, bueno, fue un plan gubernamental, una psicosis por medio del mass media, una catástrofe internacional que, bueno, llegó a escalas mayores. Sin embargo, están saliendo nuevas especulaciones, nuevos casos, nuevas investigaciones que esto ya frenó en años previos. Estamos hablando desde el inicio del año 2000, que bueno, han sido como toda una campaña de psicosis, una campaña de manipulación de información por parte de los medios de comunicación, y bueno, la catástrofe sigue activa. Sin embargo, bueno, ya es una ciudad realmente fantasma. Y bueno, esto es a grandes rasgos todo el tema acerca de los mitos, las conspiraciones, toda la destrucción y la actualidad que se vive en Chernobyl. Aproximadamente, bueno, hay varios documentales, hay una película de terror, de hecho, que bueno, plasma un poco toda esta caracterización, siendo que la película fue filmada dentro de instalaciones de Pripyat. Entonces, esto quiere decir que no hay una radiación activa o una radiación catastrófica como se sigue manejando. Ya por medio de la información que hay en blogs, que hay en fuentes de internet, que hay en ciertas páginas en las cuales se está oficializando de manera local, no manera gubernamental, que bueno, toda esta agenda fue un proyecto para que la central nuclear ahora sea inspirada y sea conjugada como un centro de armas nucleares y químicas, para que bueno, Rusia tenga innovación y siga participando dentro del el armamento a nivel internacional. Y bueno, concluimos aquí el tema acerca de Chernobyl, Pripyat y todas las secuelas, las consecuencias que tuvo después del año 1986. Agradecemos sus comentarios, rápidamente los vamos a leer. Nos comenta aquí Ana Aurora Gutiérrez: teníamos una información equivocada de este tema. Como siempre, bien documentada y excelente preparación. Muchas gracias, Benedico. Muchísimas gracias, Ana Aurora, por tus comentarios. Igualmente nos comenta que qué lamentable que suceda esto y afecte a tantas personas inocentes. Son agendas gubernamentales finalmente que bueno, no les importa los efectos colaterales o sociales que se tengan. Finalmente son proyectos gubernamentales. En todo el mundo se maneja así. Ana Aurora Gutiérrez, eres muy capaz en esos temas. Deseamos un segundo tema para una posible producción. Claro que sí, ya sea hablar de Chernobyl, de Pripyat, que bueno, está un poquito más conjugado en este programa, pero podemos hablar de otras centrales como lo que fue Fukushima en Japón. Podemos hablar de eso en programas posteriores. De igual manera, George Reid se está conectando. Muchísimas gracias, George. Un segundo programa hablando sobre la actualidad de Chernobyl. Específicamente, sí, ahí se puede tener una secuela de cómo es el Chernobyl actual y qué desarrollo tiene, porque se dice por ahí que un mito o una conspiración es que no hay existen personas viviendo ya dentro de Pripyat a nivel rudimentario. Sin embargo, se dice que son caníbales, pero bueno, podemos investigar y develar también ese misterio que tenemos acerca de esta ciudad. Y Raquel Orozco, que se está uniendo a la transmisión, muchísimas gracias. George Reid, que se está uniendo a la transmisión, muchísimas gracias. Un saludo desde aquí, desde la Ciudad de México. Y los likes, y empezamos con George Reid, que nos deja like, muchísimas gracias, igual que Karina Pámanes, muchísimas gracias, Cari. Ana Aurora Gutiérrez nos está dejando like y cara de asombro a su vez. Leo Vázquez
Vázquez y Agustín García nos están dejando like. Muchísimas gracias por estar en nuestras transmisiones al pendiente. Igualmente Alan Romero y Antonio Rojas Galván nos está dejando likes. Muchísimas gracias por estar a pendiente de nuestra transmisión. Yasmín Velázquez Villalobos, muchísimas gracias. Me encanta. Espero te haya sido de información productiva todo esto, esta investigación acerca de Chernobyl. Roberto Villaseñor y el licenciado Quetzalcóatl Luna, igualmente con Mix Peña, que nos están dejando un like. Y bueno, muchísimas gracias por todo su seguimiento, por todos sus likes. Damos por concluido el tema de hoy, el programa de hoy. Sigue Prisma Textil para que puedan seguir conectados en nuestras transmisiones, y más tarde comenzamos con Blender Remix. Muchísimas gracias, nos vemos próxima semana. El tema se anuncia en redes sociales, en la fanpage, y en próximos días de la carga de este episodio, de esta emisión, a nuestro portal de YouTube. Que pasen buen fin de semana.